Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema de motores de corriente alterna donde pretendo que aprenda a calcular la fuerza contra electromotriz inducida que puedas calcular a partir de un diagrama fasorial de un circuito en carga. Vamos al problema. Nos dicen que un motor síncrono de 480 caballos de potencia, 5500 voltios, esto lo consideramos tensión de línea o tensión compuesta, una frecuencia de 50 Hz, trifásico, con el inducido conectado en estrella, tiene una resistencia despreciable y una reactancia síncrona por fase de 3 ohmios. Calcular la fuerza contra electromotriz por fase a plena carga con un factor de potencia de 0,8 en adelanto y rendimiento del 92%. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo sería el sistema de alimentación eléctrica que vamos a utilizar. En este caso, lógicamente, necesitaremos 3 fases y un neutro para calcular luego la tensión de fase correspondiente. Bien, el montaje que haremos del motor sería el que encontráis en la figura, donde cada una de las tomas de fase del motor va conectada a la respectiva, las correspondientes líneas de alimentación eléctrica que tendríamos en nuestra instalación, y por último conectaríamos al neutro de la estrella el neutro del cable de retorno. Bien, pues comenzaremos calculando cuál es la potencia absorbida, a partir de la conocida fórmula del rendimiento, donde el rendimiento se calcula como el cociente entre la potencia útil y la absorbida. Despejando la potencia absorbida, podemos obtener que es la potencia útil dividido por el rendimiento, siempre que el rendimiento lo expresemos en tanto por 1 y la potencia pues la podemos dejar en caballo o en vatios. Nosotros hemos optado por pasarla a vatios. De esta forma nos quedaría el producto de la potencia transformada a vatios multiplicando por 736 los caballos de vapor, que no da problema, y hemos pasado el 92% a tanto por 1 como 0,92, resultando 384.000 vatios. La intensidad de línea la podemos calcular a partir de la fórmula de la potencia activa trifásica, donde P se puede calcular como raíz de 3 veces la tensión de línea, la intensidad de línea y el coseno del ángulo que forman ambos fasores, intensidad y tensión. También el coseno de phi tiene una forma especial de llamarse, que es el factor de potencia, y eso es un dato que nos ofrece el problema, si os fijáis aquí arriba. Bien, pues sustituyendo los datos, teniendo en cuenta que la tensión de línea serían los 5500 correspondientes a la tensión que nos ofrece el problema, y haciendo que el coseno de phi sea 0,8, nos quedaría 50,39 amperios. Como estamos trabajando con motores que están conectados en estrella, la peculiaridad de la conexión en estrella es que la intensidad de línea y la de fase son idénticas. No ocurre lo mismo con las tensiones. La tensión de fase en una estrella sí se tiene que calcular dividiendo la correspondiente de línea o compuesta entre raíz de 3. Este raíz de 3 aparece de hacer una composición geométrica proyectando la tensión simple o de fase sobre la tensión compuesta, teniendo en cuenta que están desfasados una distancia de 30 grados, 30, 60 según como lo estamos estudiando, y utilizando la función coseno o seno según cuál sea el ángulo que estamos estudiando. Hay un tutorial sobre esto que puedes encontrar en la página principal de fdt.es que te puede aclarar la duda si esto no lo tienes muy claro. Bien, pues sustituyendo los datos y haciendo las operaciones nos quedaría que la tensión de fase o tensión simple correspondiente sería de 3175,43 voltios. Si calculamos lo que es el de fase, lo hacemos a partir del factor de potencia, que es el coseno del ángulo, y sacando el arco cuyo coseno vale 0,8 en este caso, nos quedaría 36,86 grados el desfase que existe entre la intensidad y la tensión. Bien, pues si planteamos ahora cómo calcular la fuerza contra electromotriz inducida, que la representamos como epsilon sub f con la comilla para distinguirlo de la inducida, pues el subíndice se lo expresamos aquí para que nos quede claro que estamos estudiando una correspondiente tensión de fase. Por ello, estamos evaluando aquí una tensión también, que es el correspondiente voltaje de fase que hemos calculado previamente. En este caso tenemos aquí lo que es la reactancia síncrona que nos da el problema, y si tuviéramos un valor de la resistencia distinto de 0, puesto que nos dicen que es despreciable, la conectaríamos en serie, si esa es la forma de conexión, en serie con esta reactancia que tenemos aquí. Bien, pues si ahora vamos a calcularlo por el diagrama fasorial, vamos a comenzar dibujándolo por la intensidad. Si nosotros empezamos calculando la intensidad de línea o de fase, vamos a considerar que la intensidad es un fasor y lo vamos a tomar pues para tomar un origen de coordenadas, porque vamos a tomarlo siempre con respecto a un origen que nosotros vamos a establecer. Y para nosotros pues vamos a empezar estableciendo por simplicidad que la intensidad es la que se encuentra en el origen angular y por tanto le asignamos un argumento de 0 grados. Lo tendríamos representado aquí. Este módulo de la intensidad de fase sería, a efectos de escala, lo que mediría estas 50,39 unidades. Bien, vamos a calcular ahora cuánto hay la tensión. Bueno, pues la tensión nos dice que está retrasada al estar en adelanto la intensidad con respecto a la tensión, quiere decir que la tensión está retrasada con respecto a la intensidad y está retrasada un ángulo 36,86 grados. Luego nosotros
tendremos que encontrar la tensión de línea recorriendo en sentido de las agujas del reloj un ángulo equivalente a 36,86 grados. Y mantendríamos la escala que hemos utilizado, pero en este caso para 3175,43 voltios. Esto nos va a deformar extremadamente el dibujo. Entonces nosotros vamos a hacer no de forma escalada, pero sí de forma bastante aproximada para que tenga un rango visual y luego lo vamos a calcular analíticamente. Este sería aproximadamente nuestro vector, nuestro fasor de la tensión de fase que estamos estudiando. Bien, pues hemos dicho que nosotros giraríamos en sentido horario para llegar a alcanzar la tensión de fase y que lo que giraríamos sería 36,86 grados, que es el ángulo phi o de fase que hemos obtenido a partir del factor de potencia. Bien, sin embargo, la fuerza contraelectromotriz tiene que ser un valor mayor de lo que nos ofrece la tensión de fase, puesto que para llegar a ese valor de la tensión de fase, previamente hemos perdido un tanto por ciento de ese voltaje en esta reactancia. Luego yo tengo que sumar una cantidad para poder alcanzar la tensión de fase desde donde acabe la tensión de línea. Bien, pues esta sería la cantidad correspondiente a la reactancia, que serían los 3 ohmios que estamos estudiando, y esta sería la fuerza contraelectromotriz de fase que estamos evaluando. Bien, pues si ahora le asignamos letras a los extremos de este triángulo, podemos calcular geométricamente con bastante facilidad cuál es el valor de esa fuerza contraelectromotriz que nos están solicitando. Bien, pues lo primero sería que podemos ver que la fuerza electromotriz corresponde a este fasor en verde, corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, con lo cual podemos calcularlo aplicando a Pitágoras como la raíz cuadrada de este segmento al cuadrado más este otro segmento al cuadrado. El primer segmento al cuadrado, AB, lo podemos expresar como la proyección sobre el eje horizontal de VF. Luego sería VF por el coseno de phi. Como VF es conocido, son 3175,43 y coseno de phi son los 0,8 que nos da el problema como dato, nos quedaría 2540,34 voltios. BC, que sería todo el lado vertical, lo podemos expresar como la suma de un segmento BD más un segmento DC. Con respecto a la proyección, BD lo podemos calcular como la proyección vertical de la tensión de fase, que sería VF por el seno de este ángulo. Esto sería lo que aparece aquí. Más DC, y DC, ¿qué sería? Bueno, pues sería el voltaje asociado a esta reactancia, con lo cual tendríamos que multiplicar la intensidad de fase por la impedancia, que sería esta XUF. Esta XUF es el producto resultante de multiplicar la pulsación o la frecuencia angular por el coeficiente de autoinducción, el omega por L, que estamos acostumbrados a trabajar en un momento dado para calcular la resistencia. Bien, nos quedarían estos dos sumando, que resolviéndolo nos quedaría 2056,43 voltios. Sustituyendo ambos valores en la expresión general, elevando al cuadrado y haciendo la raíz cuadrada del radicando, pues nos quedaría un resultado final de 3268,37 voltios, que da resultado final al problema. Bien, pues hasta aquí este problema de motores de corriente alterna. Espero que haya sido de tu interés y recuerda que en la página principal fdet.es puedes encontrar este y otros muchos problemas de esta materia y de otras que están ordenados por categoría. Muchas gracias por tu atención y espero verte por aquí pronto.